Estimadas alumnas y alumnos, soy el doctor Ismael Correa, muy buenos días. Hoy día veremos en la clase de semiología lo que respecta a insuficiencia hepática y sus complicaciones. A modo de introducción, destacar que la semiología es el inicio formal de la clínica, es el ramo que en forma primera nos introduce en los síntomas y signos, los grandes síndromes, los primeros diagnósticos. Por lo tanto, marca un hito importante en nuestra carrera como médico. En segundo lugar, este es un ramo integrador. Aquí uno comprende o comienza a comprender el porqué de anatomía, fisiología, inmunología, genética, biología molecular. En tercer lugar, la fineza semiológica es un criterio de calidad de un médico. Este es un elemento muy importante. Y en cuarto lugar, destacar que la formación en semiología es permanente. Aquí ustedes dan los primeros pasos y durante toda la carrera uno va afinando, aprendiendo nuevas formas en la semiología. Entrando de lleno en nuestra clase, revisaremos en esta cómo desde un hígado normal llegamos hasta una etapa o un estadio final que desde el punto de vista funcional se llama insuficiencia hepática crónica con sus diferentes síntomas y signos que revisaremos y que desde el punto de vista del sustrato anatomopatológico se traduce en lo que conocemos como cirrosis. Este es un proceso largo que demora años, 5, 10 o 15 años dependiendo de la causa o de las causas subyacentes. También ha de tenerse presente que existe otra forma de insuficiencia hepática de instauración rápida, semana, un mes, que es la que se conoce como insuficiencia hepática aguda. Para recalcar lo dicho anteriormente, vemos en la mitad superior, en el costado izquierdo, un hígado normal, como ustedes pueden apreciar, de bordes regulares, liso, brillante, y a mano derecha ven la histología propia que ustedes ya vieron en su ramo. Abajo ven un hígado cirrótico, es decir, el estadio terminal, que se traduce en los síntomas y signos de una insuficiencia hepática. Ustedes ven que es un hígado pequeño, lobulado, duro, si lo pudiésemos palpar. Y la histología nos muestra que el tejido noble ha sido reemplazado por fibrosis y nódulos de regeneración con la correspondiente pérdida de la funcionalidad de este. Importante desde el punto de vista semiológico es considerar la ubicación y la relación del hígado con las diferentes vísceras abdominales y torácicas que ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda. A su derecha, considerar que el hígado, al igual que todos los órganos, están dentro de toda la economía y son de vital importancia la relación del hígado con el corazón y del hígado con el riñón, que quiero que desde ya les queden muy grabadas y que veremos más adelante. Abajo ustedes ven una representación esquemática de la histología, como ustedes recordarán, la tríada que está compuesta por la vena portal, la arteria hepática y el conducto biliar, y que la parte venosa y arterial confluye hacia la vena central y los hepatocitos adyacentes van formando los canalículos y posteriormente los conductos biliares de mayor tamaño. En esta diapositiva quiero destacar la vía biliar para poder comprender una serie de manifestaciones que veremos más adelante. Esta tiene un componente intrahepático. A su mano izquierda ven dos representaciones y vemos cómo la vía biliar nace cuando dos hepatocitos están adyacentes y se van formando los canalículos que posteriormente se van agrupando o coalesciendo para formar canalículos de mayor tamaño y finalmente llegar al hepático derecho e izquierdo, el colédoco, que termina desembocando en la segunda porción del duodeno. Entonces tenemos una vía biliar intrahepática que es microscópica, ¿no es cierto? Y una vía biliar extrahepática que es de mayor tamaño. Desde el punto de vista semiológico es importante tener algunas nociones de laboratorio para poder interpretar las pruebas hepáticas. Si pensamos en términos globales, el hígado lo podríamos
interpretar o ver como una gran masa de hepatocitos, ¿no es cierto?, y los canalículas. Cuando se afectan los hepatocitos, se produce la muerte de los hepatocitos, la citolisis, las hepatitis, se elevan las transaminasas, y de estas habitualmente medimos en laboratorio 2, la GOT, o glutamato oxaloacética, y la GPT, la alanin-aminotransferasa. Esta última es mucho más específica del hígado. La primera, la GOT, además está presente en todos los otros tejidos, músculo y en el cerebro. Al verse afectada la función de los hepatocitos, también vamos a tener problemas en la excreción de la bilirrubina conjugada o directa, y eso lo vamos a ver en el laboratorio por una hiperbilirrubinemia o aumento de la bilirrubina conjugada o directa. También no hay que olvidar que los hepatocitos producen muchas sustancias y proteínas, y entre ellas la albúmina y la protrombina. En situaciones que están afectados crónicamente y está disminuida su masa y o su función, vamos a ver una hipoprotrombinemia y una hipoalbuminemia. Cuando se afecta principalmente o primariamente la parte canalicular, vamos a ver un aumento en las pruebas hepáticas de las fosfatasas alcalinas y o de la GGT o gamma glutamil transpeptidasa. A este síndrome se le llama colestasia. Ha de tener presente que la GGT también se eleva en alcohol y las fosfatasas alcalinas no son específicas, también se encuentran en los huesos y en la placenta. Como les comentaba, es muy importante que cuando evaluemos una insuficiencia hepática crónica tener presente la función renal y hidroelectrolítica. Por eso hemos de pedir una creatinina y dentro de los electrolitos el sodio. Explicaremos su importancia más adelante. Si queremos ver cómo está la morfología del hígado y cómo está la permeabilidad de sus vasos, podemos utilizar la ecografía con o sin Doppler, el escáner y la resonancia. A modo de integración, podemos decir que el hígado, que está compuesto de estas dos grandes unidades, los hepatocitos y la vía canalicular, se pueden ver afectados por diferentes procesos. Cuando primariamente o principalmente se afectan los hepatocitos, se produce una destrucción, una necrosis de estos, se va a producir una citolisis y se traduce en lo que habitualmente conocemos como hepatitis, que se manifiesta por un aumento de las transaminasas, de la bilirrubina, de predominio directo, y dependiendo de la cuantía de la injuria también se puede producir, ¿no es cierto?, una disminución en la síntesis de la albúmina y de la protrombina. Si se afecta primariamente o principalmente la vía canalicular, vamos a encontrar que se produce un aumento de la bilirrubina de tipo directa, porque esta ya ha sido conjugada y excretada a los canalículos, y se elevan las fosfatasas alcalinas y la GGT, que son marcadores más propios de la vía biliar. Por último, hay que tener presente que los procesos no son puros, solo citolisis o solo obstrucción. Habitualmente hay una mezcla de los dos y uno tiene que ver cuál de ellos predomina para determinar si hay un patrón de predominio colestásico o de obstrucción de los canalículos biliares o un patrón de predominio citolítico o de insuficiencia hepática. En primer lugar, dentro de la insuficiencia hepática aguda, veremos sus causas o etiologías.
Hay que tener presente que las causas o etiologías de la insuficiencia hepática crónica, cuya etapa final es la cirrosis, son las mismas que pueden producir las hepatitis o las transaminasitis. Estas son el hígado graso o la esteatohepatitis no alcohólica, el alcohol, las virales, aquellos virus que se replican en forma crónica, el virus de la hepatitis C y D, las autoinmunes. Estas 4 son las más frecuentes, siendo las 2 primeras sin duda las que representan más del 70 o 80%. Otras menos frecuentes son la hemocromatosis, en el cual hay un defecto en el manejo del fierro, y la enfermedad de Wilson en el manejo del cobre, fármacos y otras. ¿Cómo se presenta la insuficiencia hepática aguda? Tenemos básicamente 2 escenarios. El primero de ellos, asintomática, y habitualmente esto es un hallazgo en una imagen, una ecografía o en un examen como puede ser el perfil bioquímico o en unas pruebas hepáticas que por diversas razones se les piden a los pacientes. Otra forma es la forma asintomática, y ella tiene algunas manifestaciones generales como pueden ser la fatigabilidad, la anorexia y la desnutrición. Evidentemente, la cuantía de estos síntomas va a depender de lo avanzado que esté la insuficiencia hepática crónica. En esta diapositiva ustedes pueden ver las diversas manifestaciones que tiene la insuficiencia hepática y las iremos revisando a lo largo de la clase. Podemos dividirla en 2 grupos: alteraciones que se deben o son secundarias a la alteración de la función hepática, y ahí encontraremos la ictericia, las alteraciones en el metabolismo proteico, la encefalopatía hepática, en las alteraciones en piel endocrina, hematológica. Hay una predisposición a las infecciones. Recordar que el hígado, ¿no es cierto?, tiene mucho sistema inmunológico, están estos macrófagos, las células de Kupffer, y en todo proceso inflamatorio crónico existe un aumento del riesgo de desarrollar un cáncer. El cáncer propio de las células hepáticas se llama hepatocarcinoma. Y hay otras que se derivan de la hipertensión portal. Hay alteraciones circulatorias, ¿no es cierto? Hay una circulación hiperdinámica, aparición de varices, la miocardiopatía cirrótica. Hay alteraciones renales, la ascitis y el síndrome hepatorenal, y alteraciones pulmonares, el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión ortopulmonar. La gran mayoría de ellas las iremos revisando en las siguientes diapositivas. En el metabolismo proteico, las manifestaciones son más bien de laboratorio. Encontraremos hipoalbuminemia e hipoprotrombinemia. Recordar que el hígado es una importante fuente de síntesis proteica. Hay que tener presente y recordar de fisiología, y lo verán en fisiopatología, que la hipoalbuminemia per se no produce edema ni ascitis, porque si yo tengo una baja en la producción de la albúmina, va a haber una albúmina baja tanto en el intra como en el extravascular. Por lo tanto, la diferencia oncótica de presión es 0, no genera movimiento neto de agua. La producción de edemas y ascitis en estos pacientes se debe a una retención de sodio, como lo veremos más adelante. En la piel hay 2 manifestaciones que son bastante frecuentes: el edema palmar y las telangiectasias. Las telangiectasias propias de la insuficiencia hepática crónica son aracniformes. Tienen un punto central y radian hacia afuera, y si uno las presiona, como son vasculares, desaparece y se llenan del centro hacia afuera. Existen otras telangiectasias que son lineales, que no corresponden a una insuficiencia hepática crónica. Son muy frecuentes porque se ven en la piel en una enfermedad rosácea que es de alta prevalencia en la población general. Aquí ustedes pueden apreciar una telangiectasia en el centro, desde la parte central radia hacia afuera. Si uno comprimiera esa lesión, desaparecería porque es vascular, y al soltarla se llena. Estas se ubican principalmente en la parte superior del organismo, en el tórax anterior y posterior y en los antebrazos. Hay que buscarlas porque son de tamaño variable, a veces de pocos milímetros hasta a veces de 1 o 2 centímetros. Y son muy importantes porque es un elemento que a nosotros nos permite semiológicamente sospechar que puede haber una insuficiencia hepática crónica. Las manifestaciones endocrinológicas: se produce un hipogonadismo y una ginecomastia en el caso de los hombres. Habitualmente esto se ve en las
insuficiencia hepática de origen alcohólico y cuando son bastante avanzadas. Las alteraciones hematológicas, yo diría que la más importante es la plaquetopenia, y esta se debe, no como tradicionalmente se ha enseñado, a que el vaso, la esplenomegalia, el vaso grande, atrape las plaquetas, sino porque el hígado produce el factor que estimula la producción de plaquetas a nivel de la médula. Es decir, al haber insuficiencia hepática no se produce este factor y se produce una plaquetopenia que va a ser más marcada en la medida que la insuficiencia hepática sea más avanzada. Que hay poca insuficiencia hepática, ya lo veremos más adelante, Child A habitualmente están entre 100 y 150, y en los más avanzados, Child C, habitualmente 40.000, 60.000. Otra manifestación es la leucopenia, es decir, una disminución en los glóbulos blancos, y la presencia de anemia, porque en la insuficiencia hepática también se altera el metabolismo de los lípidos, y eso hace que la membrana de los eritrocitos tenga una vida media más corta, con lo cual se produce una rotura, una hemólisis de ellos. En el caso de cuando hay consumo de alcohol, se produce una manifestación, se producen unos glóbulos rojos de mayor tamaño, que se llama megaloblastosis, es decir, que el volumen corpuscular medio es mayor a 100 BCM, el BCM es mayor a 100. Otra manifestación típica de la insuficiencia hepática crónica es la encefalopatía hepática, y que evidentemente va a ser más evidente mientras más avanzada sea el grado de insuficiencia. Se produce en todos los pacientes, o se puede producir en los pacientes que tienen una insuficiencia hepática crónica, cuya manifestación, como lo hemos dicho antes, anatomopatológica es la cirrosis, o en los cuales hay una derivación portosistémica. Esta puede ser por una malformación, por un shunt, en que la sangre que viene del sistema porta se salta el hígado y llega directamente al sistema venoso central, o por una derivación, un TIPS, en el cual se une los dos sistemas. Y pueden haber varios tipos: aguda, en el cual no hay factor desencadenante; crónica permanente, es decir, que el grado de insuficiencia crónica es muy avanzado; o subclínica o latente, es decir, que requiero de test neuropsicológico para poder detectarlo. Me quiero detener en la segunda, que es la crónica recurrente, que es la más frecuente desde el punto de vista clínico. Aquí lo que hay que tener presentes es que siempre en la insuficiencia hepática crónica, la encefalopatía es secundaria a una causa, ya sea porque hay una hemorragia digestiva alta, porque hay una sepsis de distintos focos, porque hay una alteración en la función renal o hidroelectrolítica, porque se han ocupado medicamentos sedantes, hay una mayor ingesta proteica, hay un estreñimiento, hay intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y lo que caracteriza a este tipo es que interperido el paciente no presenta las manifestaciones que veremos más adelante. Vuelvo a recalcar que cuando me enfrente a un paciente con encefalopatía hepática, tengo que pensar por qué se desencadenó esta. Siempre hay un proceso desencadenante secundario. Eso es lo que importa desde el punto de vista de la semiología, saber buscar la causa de esta encefalopatía. La clínica de la insuficiencia hepática crónica es compleja porque es un síndrome neuropsiquiátrico que tiene múltiples manifestaciones, incluso muchas de ellas en las diferentes etapas están en grados diversos. En destacado en negro ustedes encuentran lo que es más característico de cada etapa. En la etapa 1, lo que caracteriza es que el paciente está lento. Muchas veces esto solo lo notan las personas que lo conocen, los familiares directos. Cuando uno lo ve por primera vez o no conoce mucho a su paciente, a veces no lo puede apreciar. En la etapa 2 lo característico es la desorientación, es decir, el paciente no sabe dónde está o en qué horario del día se ubica. El grado 3 lo que caracteriza el sopor o la tendencia al sueño, es decir, se requieren estímulos verbales o táctiles para que el paciente reaccione. Y por último, la etapa 4 es el coma, que significa la ausencia de respuesta a estímulos dolorosos. Hay que tener presente que las diferentes etapas pueden ser variables dentro del día, ¿no? O incluso en horas. Por lo tanto, cada vez que evaluemos un paciente, más que poner etapa 1, 2, 3 o 4, poner qué es lo que yo encuentro
en ese momento, para que después uno lo reevalúa o otro colega lo reevalúa, pueda discernir si hay una variación, porque si hay una variación, como veíamos en la diapositiva anterior, que me tengo que preguntar qué está pasando, tengo que buscar la causa de esa variación. Una manifestación típica es la asterisis, que es un signo relevante de alteración neuromotriz, que se caracteriza al hacer extender al paciente las manos y que separe los dedos por un aleteo que es rápido hacia adelante, más rápido hacia dorsal. Esto no es característico y exclusivo de la insuficiencia hepática crónica, pues también se puede ver en el caso de la insuficiencia renal. Vamos a ver ahora, como ven en la diapositiva, la ictericia, es decir, la coloración amarillenta de la esclera y de la piel, pero lo vamos a ver en forma más general, porque este es un síndrome, es decir, que tiene múltiples causas. Una de ellas, obviamente, es la insuficiencia hepática crónica, pero vamos a aprovechar de verlo en forma completa para que ustedes puedan tener un abordaje global cuando se enfrenten a un paciente que esté con coloración amarillenta de piel y o ictericia. Brevemente, es importante recordar de dónde se produce la bilirrubina. Esta viene básicamente de dos fuentes principales, mayoritariamente del catabolismo de la hemoglobina y de otras fuentes de origen M. Esta pasa a ser bilirrubina y se une a las proteínas en el plasma y se lleva al hígado y por un proceso activo se conjuga y es excretada por los canalículos a los intestinos. Desde un punto de vista clínico, me parece que la clasificación de las ictericias en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas es bastante práctica para el manejo y para poder hacer las historias. Yo puedo tener una sobrecarga de la bilirrubina porque se producen destrucción de los glóbulos rojos, y ahí tenemos las anemias hemolíticas o la eritropoiesis ineficaz, donde hay un trastorno en la producción de los glóbulos rojos a nivel de la médula, y estos se destruyen en forma más precoz y liberan todo su contenido. Y por último, yo diría es importante recordar una condición que se llama Gilbert, porque la posee el 5% de la población, y estos, como lo vamos a ver más adelante, tienen un déficit genético que a nivel hepático que hace que no conjuguen la bilirrubina. Después están las hepáticas, que las veremos más adelante, y las poshepáticas, que también se llaman colestasia, porque hay un impedimento al flujo de la bilis, y uno de los componentes de la bilis es la bilirrubina. La bilirrubina en el plasma es transportada unida a la albúmina, ahí es captada por los hepatocitos por un transportador específico, es conjugada para hacerla hidrosoluble por una enzima que se llama UGT, que es la que está disminuida en los pacientes que tienen esta condición que se llama Gilbert y que tienen hiperbilirrubina de predominio indirecto o no conjugado. Y por último, es excretada en el polo canalicular por un transportador, y esta fluye después por los diferentes canalículos intrahepáticos y después extrahepáticos hasta llegar a la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto?, donde desemboca el colédoco, como ustedes recordarán de sus clases de anatomía. Esta diapositiva, lo que quiero recalcar aquí es que existen causas de ictericia que tienen su origen en el hígado, es decir, son intrahepáticas o hepáticas, y otras extrahepáticas, como veremos más adelante. Aquí tenemos un esquema para enfrentarnos desde el punto de vista semiológico a un paciente que tiene una ictericia. Cuando esta es aislada, es decir, solo de escleras y no hay coluria, recordar que para que haya coluria tiene que estar conjugada, esto se debe principalmente a dos causas: hemólisis o a una enfermedad de Gilbert. Cuando hay un déficit o una disfunción hepatocelular a su mano derecha, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, si el hígado no funciona, vamos a encontrar una ictericia, y eso lo podemos ver en las condiciones agudas, en las hepatitis agudas y en la insuficiencia hepática crónica también. Y por último, en una tercera condición, uno puede estar ante un paciente que está con una ictericia cuando hay una obstrucción al flujo, y este flujo puede ser intrahepático o extrahepático, y es decir, hay una alteración
en el flujo a nivel de la vía biliar. Y por eso una manera de orientarnos a ello es preguntarnos si la vía hepática está dilatada o no está dilatada. Y eso lo conseguimos a través de una imagen, por ejemplo, una ecografía. Como veíamos en la diapositiva anterior, una de las causas, ¿no es cierto?, es la insuficiencia hepática crónica, es decir, es una ictericia de origen hepatocelular. Pero existe otra, ¿no es cierto?, que es la de causa colestasia. Colestasia significa que hay una interferencia con el flujo biliar o su formación. Y clínicamente ahí está la retención de los productos excretados por el hígado, las bilis, las ácidos biliares, y como veíamos en las primeras diapositivas, vamos a encontrar en el perfil hepático elevado la fosfatasa y la GGT, podemos encontrarlo, además evidentemente de la bilirrubina en grado variable. ¿Cómo se manifiesta el síndrome colestásico? Por prurito, debido a la retención de ácidos biliares, fatiga, la ictericia, ¿no es cierto?, porque no se excreta la bilirrubina. Habitualmente, como no hay una insuficiencia hepática, sino que es un problema en la excreción, el hígado suele estar normal o aumentado de tamaño. Hay esteatorrea, recuerden que la bili, o puede haber, especialmente en las etapas avanzadas, esteatorrea, es decir, una diarrea, presencia de grasa en las deposiciones, porque no se han podido digerir. En etapas avanzadas hay un déficit de vitaminas liposolubles, hay una alteración en el metabolismo del calcio y se puede producir osteoporosis y osteomalacia y se producen los xantomas y los xantelasmas. Aquí, para volver a recalcarles anatómicamente que el canalículo se forma a nivel entrehepático por la aposición de dos hepatocitos y después estos van confluyendo y formando canalículos de mayor tamaño para finalmente terminar en el conducto biliar. Esto es importante para entender el síndrome colestásico, que tiene tanto causas intrahepáticas y extrahepáticas. Las etiologías de las colestasias intrahepáticas son múltiples. Con las flechas ustedes pueden ver las más frecuentes. Inmunológica, la mal llamada cirrosis biliar primaria, en la cual se produce una destrucción de los canalículos de causa inmunológica autoinmune, de los canalículos intrahepáticos, que en su fase avanzada termina en una insuficiencia hepática crónica o cirrosis. Esta es una enfermedad inmunológica y que tiene la clínica que ya ustedes conocen y unos marcadores inmunológicos que uno puede detectar en sangre. Infecciosa, los virus de la hepatitis C y B tienen o pueden tener un curso más colestásico. Y por último, y probablemente la causa más frecuente de colestasia intrahepática es el uso de los fármacos. Y ahí nombrar algunos antibióticos, los antiepilépticos, como efectos adversos de estos fármacos. Pues se puede producir una colestasia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de colestasia extrahepática? Habitualmente son la patología litiásica, a nivel del colédoco, la coledocolitiasis, o la patología biliar benigna, una estenosis biliar quirúrgica, traumática, isquémica. Y también es importante tener la patología biliar neoplásica, el cáncer de páncreas. Acuérdense que el colédoco distal pasa por dentro del páncreas, el colangiocarcinoma, es decir, el cáncer propio de las vías biliares, y el cáncer vesicular infiltrante. Por eso todas estas etiologías hay que tenerlas presentes y ir conociendo los diferentes cuadros para que uno se vaya formando y saber qué preguntar en la historia a los pacientes. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver cómo unos cálculos de la vesícula han migrado al colédoco y lo han obstruido a distal, y eso va a producir una ictericia en un paciente, ¿no es cierto?, por una obstrucción de la vía biliar. En esta imagen ustedes pueden ver a su izquierda cómo, ¿no es cierto?, el conducto biliar pasa a través del páncreas, y a su derecha un proceso expansivo neoplásico, que es el cáncer de páncreas, que obstruye la vía biliar. Modo de integración del síndrome colestásico, ustedes pueden ver que lo importante es tener el concepto de la colestasia intrahepática y extrahepática, que tiene múltiples causas. Por lo tanto, ustedes tienen que ir conociendo las manifestaciones de cada una de estas para poder poder integrar bien y hacer bien una historia, y también saber qué buscar en el examen físico. Esto, evidentemente, uno lo va aprendiendo a lo largo de la carrera,
pero desde ya uno puede ir adquiriendo los elementos principales para poder así completar una buena historia. Ahora veremos otra manifestación de la insuficiencia hepática crónica, o que puede ser parte de la manifestación, como manifestación de la insuficiencia hepática crónica, que es la hipertensión portal. Pero al igual que la ictericia, este es un síndrome que tiene múltiples causas y una de ellas puede ser la insuficiencia hepática crónica o cirrosis, como ustedes ven en la diapositiva. También una forma práctica de abordarlo ello es siguiendo el flujo, ¿no es cierto?, portal, y existen causas prehepáticas de hipertensión portal, como puede ser la trombosis de la porta o la esplénica. Existen causas hepáticas, siendo ahí la cirrosis o la insuficiencia hepática crónica la causa principal, pero hay otras enfermedades, como ustedes pueden ver, y finalmente hay causas poshepáticas, obstructivas, una insuficiencia cardíaca o una obstrucción de la vena cava inferior o síndrome de Budd-Chiari. Para hacer más complicado todo esto, aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva, no me interesa que se la aprendan, que las intrahepáticas también pueden ser presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. El concepto que quiero recalcar y que ustedes aprendan, que con la diapositiva anterior y esta, es que la hipertensión portal no es sinónimo de cirrosis, existen otras causas. Ahora, en la clínica, evidentemente, la cirrosis o la insuficiencia hepática crónica es una de las principales causas. Si nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia hepática crónica, cuya manifestación anatomo-patológica es la cirrosis, ¿no es cierto?, existe un impedimento o una resistencia al flujo portal y se genera una hipertensión portal. Esto genera la aparición de circulación colateral con varices, como lo veremos más adelante, y secundario a esto se produce una vasodilatación esplásmica, con lo que se produce una hipovolemia relativa y la acumulación de líquido en forma de ascitis o edemas. Ascitis también es un síndrome, es decir, posee múltiples causas. Posee causas locales, por compromiso peritoneal, y entre ellas la carcinomatosis, la tuberculosis o una obstrucción linfática, y otras de causa más sistémica, donde está la hipertensión portal, la insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia renal, y dentro de la hipertensión portal, la insuficiencia hepática o cirrosis, hepática crónica o cirrosis, es una causa importante de. ¿Cómo se genera la ascitis en los pacientes con insuficiencia hepática crónica o cirrosis? Como hay un impedimento al flujo, el territorio esplácnico responde dilatándose. Eso produce una hipovolemia relativa. Al producirse una hipovolemia relativa, como ustedes recordarán de sus clases de fisiología, se produce una activación de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona que generan retención de sodio y agua, y eso produce acumulación, y al acumularse en la cavidad peritoneal se llama ascitis, y en el resto de la economía se producen edemas que, dependiendo de la cuantía, pueden ser solo de las extremidades inferiores o total cuando se produce en un paciente que está en anasarca, como se dice, que es el concepto semiológico.
La citis o acumulación de líquido en la cavidad intraperitoneal se produce más o menos en la mitad de los pacientes cuando tienen al menos 10 años del diagnóstico de su cirrosis. La cirrosis es la principal causa de la ascitis, pero no representa todas ellas. Más o menos 2/3 de las ascitis son secundarias a la insuficiencia hepática crónica o cirrosis. Recordar que el otro 25% o el otro tercio o el otro cuarto, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, tienen otras etiologías y entre ellas es importante recordar la carcinomatosis peritoneal, es decir, metástasis en el peritoneo, la insuficiencia cardíaca y la tuberculosis. Como ustedes ven en la diapositiva, finalmente, y recalcando, la ascitis es un síndrome cuya principal etiología es la cirrosis, pero ascitis no es sinónimo de cirrosis. La ascitis no complicada se clasifica en grados 1, 2 y 3. El grado 1 es aquel que es solo perceptible a través de imágenes. El grado 3 es el que ustedes encontraron en la diapositiva de la imagen de un paciente con ascitis, es decir, un abdomen abultado que es evidente. Y el grado 2 es aquello que requiere más destreza semiológica, que lo veremos adelante, en el cual hay líquido y que, como este es móvil, tiene algunas características semiológicas que nos permiten hacer el diagnóstico. Aquí ustedes pueden apreciar una ecografía en el cual la letra A muestra el líquido al lado del hígado y de la vesícula. Esto, desde el punto de vista clínico, no es perceptible desde el examen físico. La ascitis grado 2 se caracteriza por ser una matidez desplazable. Ustedes se recuerdan de física que los líquidos en los bordes de las paredes tienden a ascender y forman una línea con concavidad superior. Como ven en la imagen, si hay líquido, este se acumulará cuando el paciente está en decúbito dorsal, se acumulará en la parte inferior de la cavidad abdominal y al percutir esta zona estará mate y más sobre esta línea estará timpánico. Si ponemos el paciente en posición de decúbito lateral izquierdo, esa matidez se desplazará hacia los flancos y hacia el flanco del lado derecho, y el flanco del lado izquierdo, que queda al superior, estará timpánico, y con eso demostraremos que esa matidez es desplazable y por lo tanto corresponde al líquido y no a un tumor, que esa es una matidez no desplazable. Aquí ustedes pueden ver un paciente cirrótico con una ascitis a tensión. Lógicamente no requiere ninguna finura, es solo mirarse y darse cuenta que el paciente tiene una cavidad completamente ocupada por líquido. El líquido peritoneal también se puede acumular en el tórax, especialmente en el hemitórax derecho, se produce aproximadamente en el 5% de los pacientes, y esto se debe en algunos defectos en el diafragma. Y dependiendo de la cuantía, la forma de manifestación más típica es clínicamente como disnea y, desde el punto de vista semiológico, como un síndrome de derrame pleural que ustedes aprenderán en sus clases de semiología. El síndrome hepatorrenal es una falla funcional secundaria en los pacientes con insuficiencia hepática avanzada y ascitis, y que se manifiesta clínicamente de dos formas: el hepatorrenal tipo 1, en el cual se produce un deterioro rápido y progresivo de la función renal, que si no se trata es mortal, y el de tipo 2, que se manifiesta como una ascitis refractaria, es decir, de difícil tratamiento porque o no responde a los diuréticos o aparecen efectos adversos a ellos.
aquí tienen abajo, en la parte inferior de la diapositiva, un glomérulo normal y a su derecha un glomérulo vasocontraído por la gran cantidad de elementos vasoconstrictores que se producen sistémicamente en los cirróticos para poder mantener la presión normal y el volumen normal. Arriba ustedes ven un paciente cirrótico que se le hizo una angiografía cuando estaba con un síndrome hepatorenal y ustedes ven que solo se ven las vanas principales de las arterias renales. Este paciente lamentablemente falleció y posteriormente, post-mortem, se hizo una angiografía y se vio que el riñón perfundía completamente, es decir, comprueba lo que decíamos en la diapositiva anterior, que es una falla renal funcional. En la hipertensión portal se genera la aparición de varices, es decir, venas anómalamente dilatadas, y estas se deben por la formación de colaterales existentes portosistémicas y también de nuevas o desarrollo a través de la angiogénesis por el aumento de la producción del factor de producción endotelial y plaquetaria. Las varices se pueden desarrollar en cualquier parte del territorio vascular, pero son especialmente importantes las que se desarrollan, ¿no es cierto?, en el esófago y en el estómago, porque estas se pueden romper y producir una hemorragia digestiva alta que se va a manifestar habitualmente por hematemesis, es decir, vómito de sangre, melena, deposiciones de color negro, oleoso y de un olor muy especial, y la aparición de la encefalopatía hepática. Una manifestación pulmonar es el síndrome hepatopulmonar, que tiene algunos síntomas
y signos, algunos síntomas que son bastante típicos. Esto se manifiesta por la presencia de una disnea progresiva que empeora con la posición erecta y mejora con el decúbito, que se llama la apnea. Y también se puede verificar una ortodeoxia, es una desaturación con la por el cambio de posición supina, es decir, acostado, a la posición erecta. Y esto se debe a tres factores, pero principalmente a una alteración en la relación ventilación-BQ y a la presencia de shunt interno. Aquí ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, a su izquierda, ¿no es cierto?, un alveolo normal, en el cual al pasar la sangre por los capilares se oxigena la totalidad de ellos. A su derecha, como hay un shunt y hay una alteración BQ, solo se saturan o logran oxigenarse pocos de ellos. Y por eso se produce la disnea y que empeora, ¿no es cierto?, al ponerse en posición erecta desde el decúbito. Por último, nombrarles, es importante que ustedes conozcan algunas clasificaciones de la insuficiencia hepática crónica. La más antigua y una muy usada es el Child-Pugh, que es un score que integra dos elementos clínicos y tres elementos de laboratorio: encefalopatía, CT, bilirrubina, albúmina y tiempo protrombina. Y ustedes pueden ver que, dependiendo del grado o de la eficiencia de ello, obtiene un cierto puntaje, y abajo ustedes ven una tabla. Y lo interesante es que cada etapa tiene nos permite calcular la sobrevida de los pacientes. Otro score es el que ustedes verán en la diapositiva siguiente, que es el score de Mel, que integra además la función renal. Como ustedes vieron, es importante porque los pacientes cirróticos pueden tener disfunción renal en etapas avanzadas. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda me pueden contactar a este mail. Que estén muy bien.